todos los asistentes a este webinar, a este taller de esta noche sobre efectos geotécnicos y ambientales de la explotación intensiva de acuíferos. Una problemática que es bastante generalizada a nivel mundial y que sobre la cual tal vez no hay suficiente reseña, no hay suficiente preocupación, diría yo. Agradezco si antes de empezar me comparten por acá por el chat desde dónde están conectados, de dónde nos están viendo, para por ahí yo ubicarme de público de qué sitio es el que me acompaña esta noche, ¿ya? Y bueno, agradecerle en primer lugar también a Esconvial por esta invitación para hablarles sobre este tema que forma parte de una línea de investigación, de un área de interés que ya tengo desarrollando un tiempo y que espero que esto sea de igual aprovechamiento para ustedes, ¿sí? Permítanme un segundo y empezamos a compartir la pantalla. Un momento. Mientras tanto, por favor, les repito, si pueden indicarme por el chat de dónde nos escriben, se los agradezco. Ya los voy a leer. Ya los voy a leer. Un instante. Ok. Bien, por aquí nos están escribiendo, nos están diciendo que nos están viendo desde Lima, Perú, nos dicen también que nos están viendo desde Piura, desde Caracas, Venezuela, desde Arequipa, desde Lima también, desde Cajamarca, bueno, pues desde Trujillo, Perú, bastantes participantes desde Perú y bueno, espero que sirva la información que les voy a compartir. Ya sin más preámbulo, permítanme inmediatamente empezamos. Ok, confirmo que ya se puede ver. Debe estar viendo la pantalla. Ok, bueno, empezando, aquí están los correos electrónicos por los cuales pueden hacer contacto con mi persona. Si es que de pronto hubiese alguna consulta o algún tipo de comentario que quieran hacer, que tal vez no haya tiempo esta noche para poderlo realizar. Tal como me presentaron, bueno, hago la puntualización también. Ya son casi 19 años de ejercicio profesional en el ámbito de las geociencias aplicadas en proyectos de infraestructura y minería, proyectos en Bolivia, Perú y Venezuela. Y bueno, aquí en algunas imágenes ven algunas pues las facetas y de los trabajos que he podido hacer a lo largo de este tiempo. También señalar que actualmente formo parte de la directiva del Comité Venezolano de Presas, que está escrito al Comité Internacional de Grandes Presas, a la ICOL, y que llevo también la responsabilidad como gerente técnico de la consultora de ciencias aplicadas sobre el riesgo y actualmente, bueno, radicando en Argentina. Lo primero que quiero desarrollar es el hecho de que los problemas que están asociados al agua y el acceso a los recursos están íntimamente relacionados, están vinculados con el crecimiento urbano, con la expansión de la mancha urbana, con el desarrollo de nuevos asentamientos y que, tal como pueden ver en la diapositiva, este autor López indicó que el crecimiento urbano planificado es el resultado de la voluntad de intervenir sobre la dinámica urbana, normalmente mediante elaboración de documentos denominados planes, proyectos y reglamentos urbanísticos que se apoyan en un amplio conjunto de conocimientos y herramientas de varias disciplinas. Es decir, esto es cuando se planifica el desarrollo que van a tener las ciudades. Pero bien sabemos que en Latinoamérica, pero también en algunas zonas de Asia, en África también, los desarrollos urbanos o lo que es los asentamientos no necesariamente responden a una planificación. Tienen un carácter de cierta forma espontáneo, pero también tienen estímulos para que desarrollense de esta manera. Y eso que va a implicar que van a generarse en espacios que no son aptos, espacios que tal vez no cuentan con las características físicas, con
el acceso a los servicios, con las condiciones mínimas de seguridad en los lugares donde se construyen viviendas, y por esto luego hay una serie de problemas que se manifiestan durante la vida de las personas en esos lugares. Y eso es lo que, luego de que hay precipitaciones intensas en la época de lluvia, o luego de que hay algo de actividad sísmica, o luego que cualquier tipo de proceso natural tiene que interactuar con estas condiciones de vulnerabilidad que se han edificado en esos lugares, terminan generando desastres. Por ello que podemos afirmar que no hay tal cosa como un desastre natural, porque son las condiciones de vulnerabilidad que responden netamente a decisiones humanas las que potencian las posibilidades de que haya una afectación. Ahora, no todos los desastres tienen que ver con el hecho de que se cayó una vivienda, de que se cayó un edificio, de que hubo un incendio, con cosas como estas. Muchos desastres también se pueden manifestar de forma lenta, se pueden manifestar de forma progresiva, y hoy día muchas regiones del mundo las experimentan en lo que corresponde a la falta o a la escasez de recursos hídricos. Para muchos de nosotros seguramente es algo normal, es algo poco natural que ustedes abran la llave del agua en cualquiera de los servicios de su casa, y siempre haya un flujo, que haya un flujo continuo de agua. Pero en algunos sitios el agua no está en su condición. De hecho, lo natural es que no haya agua, o que el agua que está disponible no es de buena calidad. Esto genera problemas para quienes residen en estos lugares. Ahora, yo les manifesté lo que les describí, lo que es la condición de un crecimiento urbano planificado. Ahora vamos a ver el contraste de lo que sería el crecimiento urbano no planificado, también por este autor, por López, quien nos indica que el crecimiento urbano no planificado es el fraccionamiento de terrenos para uso residencial y consiguiente consolidación de edificaciones fuera de normas en áreas no urbanizables, es decir, que no tienen características o que no son terrenos que estaban determinados para ser ocupados para ese uso, o áreas protegidas definidas por los planes urbanísticos y reglamentos de edificaciones. Es decir, estas están localizadas en zonas rurales o periurbanas o protegidas o polígonos libres al interior de la trama urbana. Generalmente el proceso de asentamiento se efectúa sin que haya una distribución funcional de las infraestructuras viales y la previsión de terrenos para localización de servicios y equipamientos, reduciendo la calidad de vida de sus habitantes y el entorno planificado. Es decir, estos nuevos asentamientos poblacionales que se generan básicamente responden a una necesidad de un terreno, a un espacio, a una porción de suelo sobre el cual edifican la estructura. Pero hay otra serie de factores que son necesarios para que haya la condición de habitabilidad, que como esto no fue planificado, no se cuenta al momento que esa vivienda se construye y que se ocupa. Entonces, luego tiene que surgir eh, de forma tempestiva, como respuesta a presión social, como incluso eh, como una necesidad por tener un crédito político, el que se les dote de estas servidumbres, de estas funcionalidades que normalmente no tienen, y muchas veces esto no llega ni en la cantidad ni en la calidad en que estos servicios tendrían que estar. Y una de estos servicios que son necesarios, de estos sistemas, tiene que ver con el acceso al agua potable, que muchas veces pues llega como un recurso limitado, o muchas veces no es subsanado por los sistemas normales o por las instituciones que tienen esa competencia, sino que los ciudadanos tienen que adquirir el agua de otra manera. Y si ese es el problema que hay con el agua que llega a las casas, imagínate el problema que hay con el agua que sale de las mismas. O sea, si no hay una tubería que lleve el agua, pues muchas veces no hay tampoco la construcción que saque el agua de la casa y la lleve hasta un lugar donde ésta se pueda disponer. Eso que implica que estas personas van a estar en una competencia, van a estar en una incapacidad tal vez de satisfacer los requerimientos mínimos que tienen del vital líquido, y por ello entonces se aprovechan otro tipo de recursos. También considerando que el agua dulce, el agua potable, superficial, es un recurso sumamente escaso, que de partida cualquier fuente de agua superficial que pudiese estar disponible, hay que considerar que es potencialmente contaminada, es decir, toda el agua habría que tratarla. Y por otro lado tenemos recursos hidrogeológicos
que pudiesen ser aprovechados. Pero estos requieren ya de una logística, requieren ya de un desarrollo, de una ingeniería para poderlo hacer. Si ustedes ven aquí esta imagen que está aquí en la parte inferior, está un poco pequeña, aquí ustedes pueden ver lo que es una gráfica que nos muestra la disponibilidad y demanda de recursos hídricos en respuesta a tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el futuro, que es la parte más crítica donde marca es lo que ocurre. Y fíjense que tenemos en el color azul lo que son las avenidas, así cuando tenemos caudales importantes de agua, donde hay un volumen de agua extraordinario, un volumen de agua muy alto, los caudales máximos que se pueden presentar, y luego tenemos lo que son en las partes bajas de las curvas, lo que sería la época de estiaje, es decir, donde el caudal ya es muy poquito, es el caudal mínimo que se puede presentar. Eso por ese lado. Tenemos en el color azul lo que sería el caudal de los ríos y en el color verde lo que sería el agua potable. Y fíjense que están muy relacionados, tienen las curvas, las dos tienen una forma muy parecida, pero ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo, en la medida que la población ha aumentado y en la medida en que la necesidad del recurso también se incrementa, pues lo que pasa es que ya la demanda ha superado en algunos momentos al agua disponible que tenemos. Entonces vamos a tener menor oferta y mayor demanda. Por tanto, vamos a estar en unas condiciones donde haya déficit del recurso. Y cuando existe este déficit del recurso, entramos en conflictos. Y cuando hay conflictos, entonces va a haber una competencia sobre quién accede a qué. Y muchas veces las personas van a tener que buscar la forma de resolver este tipo de problemas, que es bastante grave, por sus propias formas de hacerlo. Entonces el Estado no tiene la forma de poderlo atender. Ahora les comparto otra definición, esto del doctor Marco Quiroga, que nos pone en situación sobre esto que les estoy relatando, donde dice que la expansión urbana provoca mayor complejidad en términos sociales y ambientales y los procesos invasivos, es decir, estas ocupaciones espontáneas que se hacen de algunos espacios que no estaban llamados a ser utilizados para desarrollos o asentamientos poblacionales, el tipo que sean, suelen ocurrir en territorios que desarrollan funciones ecosistémicas importantes, es decir, ellos antes de la ocupación ya suministraban servicios que eran necesarios eh, para el suelo, para las personas, para otras especies vivas, para muchos otros factores que ya vamos a ver, y en algunos casos constituyen zonas de recarga acuífera, es decir, son los puntos por donde el agua que se precipita, el agua que se conduce, se infiltra en el terreno y alcanza la napa y recarga los cuerpos de agua subsuperficiales. También son zonas en las cuales hay preservación forestal, hay unas reservas importantes de biomasa, son zonas donde hay también recursos agroecológicos o son zonas productivas que equilibran el consumo con el crecimiento. Es decir, tal vez no hay casas o no habían casas en ese sitio, no habían edificios, pero había otro tipo de función que cumplían esos espacios que eran también necesarias para la habitabilidad. Y por esto es que el doctor nos dice que la alteración de estos lugares produce riesgos ambientales en la capacidad productiva de la tierra, incidiendo en el comportamiento social de la población. Entonces, esta alteración que no contemple los efectos, los impactos que puede producir, va a generar una serie de problemas que luego las propias personas van a padecer. Y esto es algo a nivel global. Por eso que aquí se dice que los desastres son problemas asociados a la construcción social del riesgo, son problemas no resueltos del desarrollo. Esto está publicado en un documento llamado El crecimiento urbano más allá de la planificación, porque efectivamente las ciudades crecen de manera desordenada, de forma caótica, y pues no hay un plan de ordenamiento, no hay un marco regulatorio que de pronto pueda controlar eso. Y ahora entrando en materia más específica del ámbito hidrológico o hidrogeológico, esta publicación de los profesores Custodio y Llamas nos describe lo que es el efecto de la explotación intensiva o ese fenómeno de la explotación intensiva del agua subterránea, que nos dicen que puede ocurrir o puede presentar cuando ésta se genera algunos efectos colaterales negativos. ¿Y qué es lo que entendemos como una explotación intensiva? Cuando yo utilizo más recursos que exceden la capacidad de recuperación o de regeneración que tiene el sistema sobre los mismos. En términos sencillos respecto al agua, eso es como que si yo tuviese un balde que yo estoy llenando con una manguera
y yo saco más agua de la que ingresa al balde. Va a llegar un momento en que como saqué más agua que la que entra, pues simplemente no hay agua en el balde. Y si yo no paro de sacar agua, pues el balde nunca se va a llenar. Los efectos negativos, tal como nos refieren los profesores Custodio y Llamas, se refieren en su mayor parte al descenso del nivel del agua freática. Estamos hablando de los niveles estáticos que tiene el agua subterránea, que si yo los exploto de forma no regulada, de forma que se supere la capacidad de recarga de esas unidades, pues sencillamente lo que va a hacer es que se abatan esos niveles. Eso puede llevar al agotamiento del almacenamiento de agua subterránea, que esto tiene otros efectos colaterales. Es decir, yo consumo totalmente el acuífero, yo lo deseco completamente, puede generar una interferencia con los manantiales porque esta agua que está en el subsuelo se mueve también y eso puede generar una afectación aguas abajo o en otros espacios, no necesariamente en el sitio donde esté cayendo el agua, va a tener también problemas con las aguas superficiales porque hay una interacción entre el medio subterráneo y el medio superficial y también con los ecosistemas que dependen de estos flujos. A veces también, y esto es bastante común, también tienen un impacto sobre la calidad del agua, es decir, la pueden degradar. Y todas estas son externalidades que tener en cuenta respecto a la explotación del agua. Pero ¿por qué explotamos el agua subterránea? ¿Qué necesidad tenemos de que la utilicemos? Y aquí yo les muestro este documento que es de bastante reciente publicación, este es del año 2022, es un informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, particularmente sobre las aguas subterráneas, promovido por la UNESCO, donde se nos destaca que las aguas subterráneas representan aproximadamente el 99% de la totalidad del agua dulce en estado líquido que tiene el planeta y es de donde más consumimos fuentes porque las superficiales o no están disponibles o no están en la calidad que se requiere o no están en los caudales que se necesitan. Y tal como dice este informe, dichas aguas ya constituyen la mitad del volumen de agua extraída para uso doméstico para la población mundial, es decir, el agua que usamos cotidianamente, incluyendo el agua potable para la gran mayoría de la población rural, es decir, las personas que viven en sitios donde no hay sistemas de acueductos, y alrededor del 25% de toda el agua extraída para el riego. Entonces, fíjense que también esta agua se emplea para producir alimentos, para también dar la dotación hídrica para el ganado. Pero aquí viene el problema. Ya sabemos qué hacemos con ella y para qué lo usamos, pero fíjense qué ocurre. Sin embargo, este recurso natural es a menudo poco conocido y por consiguiente se subestima, se gestiona mal e incluso se sobreexplota. Y aquí yo quiero una, voy a manifestar una opinión que seguramente algunos de ustedes dirán, ¿qué está diciendo este señor? Este señor no sabe lo que está mencionando. Y es que desde primaria nos hablan de que el agua es un recurso renovable. Nos dicen que el agua es un recurso que se recupera. Nos hablan del agua como si fuese simplemente algo que siempre va a estar allí. No importa lo que hagamos con ella, no importa cómo lo usemos, no importa cómo gestionemos, simplemente el agua no se acaba. Y eso desafortunadamente no es verdad. El agua es un recurso renovable en la medida que el ciclo hidrológico pueda desarrollar todos los procesos eh, que involucra, en la medida en que la tasa de recarga siempre se permita que actúe y que tanto a nivel superficial, los procesos de escorrentía y acumulación, y los procesos de recarga, infiltración y desplazamiento también subterráneo se puedan generar, pero en la medida en que yo degrade los ecosistemas, en la medida que yo sobreexplote los acuíferos, y ya vamos a ver que en esto hay unos problemas de consolidación asociados a la sobreexplotación, y con lo cual se reduce la permeabilidad del suelo, incluso los incendios que se generan cada vez con mayor frecuencia en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Uruguay. Esto genera también un problema para la infiltración del agua, por tanto los recursos se van agotando y los recursos van a terminar desapareciendo. Entonces yo les diría, bajo esta descripción que les mencionaba, que el agua es un recurso renovable siempre y cuando permitamos que se renueve, siempre y cuando no excedamos la capacidad de recuperación del mismo. Y en la medida en que consideremos de que el agua es inagotable, pues simplemente no nos va a preocupar malgastarla o mal usarla. También nos dice este informe que las aguas subterráneas son fundamentales para la lucha, y esto es muy importante. Fíjense, porque para los países en vía de desarrollo, como son la gran mayoría de los países latinoamericanos y otra parte del mundo, tanto África, Asia,
eh, tenemos estos problemas porque son importantes para la lucha contra la pobreza, la seguridad alimentaria hídrica, la creación de empleos dignos, el desarrollo socioeconómico y la resistencia de las sociedades y las economías al cambio climático. ¿Crean o no ustedes en el cambio climático? Ese señor no necesita que ustedes crean en él, y simplemente se manifiesta. Todos los que son geólogos habrán escuchado sobre los de Milankovitch, habrán escuchado en algún momento, cuando han visto geología histórica, sobre las épocas de glaciación y de desglaciación, que eran procesos de cierta forma naturales, aunque muchas veces eran impulsados también por fenómenos extremos que ocurrían, fenómenos cataclísmicos, pero no había intervención humana. Pero ahora que la acción humana participa de estos procesos, pues hay una aceleración, somos catalizadores de estos procesos. Y nos indican también que la dependencia de las aguas subterráneas no hará más que aumentar, es decir, no vamos a consumir menos agua subterránea en el futuro. Esto más bien va a seguirse incrementando en la medida que el agua superficial se agote, en la medida que no haya un sistema eficiente de gestión del agua y sobre las cuencas. Esto principalmente debido al incremento del agua por parte de todos los sectores, no solamente las poblaciones, la industria también hace uso del agua, combinada con la creciente variación de los patrones de precipitación. Y aquí nuevamente vamos a lo que es las recargas. Si la precipitación se reduce, la infiltración no ocurre, y si yo simplemente sigo sacando agua, eso es como que yo estoy sacando monedas de la alcancía, y si yo no le sigo colocando plata a la alcancía, si yo no meto plata en la cuenta, pues llega un momento en que ya cuando yo quiera dinero ya no me da. Y según este mismo informe sobre el agua subterránea, aquí se nos hace una referencia, y aquí la importancia de la protección de estos recursos, sobre los servicios que éstas proporcionan. Y nos indican textualmente que la capacidad de los sistemas de aguas subterráneas para ofrecer diversos servicios depende de sus propiedades que varían geográficamente y está influenciada dinámicamente por los procesos naturales y humanos en curso. Es decir, hay una distribución desigual del agua subterránea, tanto por factores litológicos como climatológicos, eh, como topográficos, como humanos también, pero en mayor o menor grado estos recursos están presentes, en algunos casos de forma más superficial, en otros casos de manera más profunda, en volúmenes distintos, pero siempre nos proporcionan servicios. Estos servicios incluyen de forma notoria, y la primera que se les va a ocurrir, los servicios de abastecimiento que permiten que podamos aprovechar estas aguas para consumo, para todas las actividades que ustedes ya tienen en mente. También proporciona servicios de regulación porque reflejan la capacidad de amortiguación de los acuíferos para regular los regímenes de cantidad y calidad de los sistemas de agua subterránea. Es decir, el medio subterráneo tiene también la capacidad de poder biorremediarse y regularse también, para que el agua se pueda acumular, se pueda eh, mm, almacenar en sitios donde yo pueda hacer aprovechamiento de ella, pero también esté en calidades que naturalmente pueden ser accesibles y las que buscamos. También servicios de apoyo de los que dependen los ecosistemas dependientes del agua subterránea. Y aquí otra cosa con la que que seguramente me van a decir, no, ¿qué está diciendo este señor? Y es que parte de los problemas ambientales que padecemos como especie humana, eh, como seres humanos, es que no nos vemos como parte de un ecosistema, y efectivamente lo somos. Somos parte de un ecosistema, pero aparte hay otros ecosistemas en los cuales nosotros no somos individuos naturales, que también necesitan del agua subterránea y se proveen de la misma para poder cumplir también sus funciones y poder existir. Hay otras características medioambientales también que se relacionan con las aguas subterráneas, y en lugares muy especiales, son lugares que merecen protección por los servicios y por la sensibilidad que tienen, que son los humedales, y para estos sitios todos los procesos relativos con los flujos subterráneos son primordiales. También proveen servicios culturales vinculados a las actividades de ocio, a la tradición, a la religión o valores espirituales que se asocian a lugares concretos y no necesariamente a los acuíferos. Por esto, las aguas subterráneas ofrecen una serie de oportunidades adicionales, más allá del únicamente el consumo, como la ampliación de la generación de energía geotérmica. Fíjense que también como medios de aprovechamiento energético alternativo, también tienen un valor también para el aumento del almacenamiento
de lo que implicaría el mejoramiento de la seguridad del agua, lo que sería la seguridad hídrica y la adaptación a los efectos del cambio climático. Por todo esto, yo espero haberlos convencido que es importante que cuidemos las aguas subterráneas. Y les puse por un lado cuál es la situación global que tenemos de dependencia y les puse también por otro lado por qué debemos proteger las aguas. También ya conocen que implica el crecimiento desordenado de las ciudades y que implica el crecimiento planificado. Hagan la evaluación directamente ustedes de en qué tipo de ciudades ustedes viven, si viven en ciudades planificadas, si viven en ciudades no planificadas, si viven en ciudades donde el agua se aprovecha por los sistemas regulares de las propias instituciones, o si tienen que acudir o recurrir a lo que sería la explotación de un pozo para poder solventar sus necesidades de agua. Por lo menos la ciudad en la que yo residí hasta hace poco tiempo, por muchos años, la ciudad de Cochabamba, presentaba una gran complicación en cuanto al acceso del agua subterránea y esto se manifestaba también en lo que era, en cierta forma, las clases sociales, porque los sectores que viven hacia las zonas más desvalidas, las zonas eh, donde vivían estas comunidades espontáneas, donde estaban estas barriadas, ellos no tenían un acceso directo por medio de sistemas regulados y tenían que buscar la forma o de adquirir el agua por cisternas o de hacer sus explotaciones de los pozos. Desafortunadamente para ellos, el lugar donde se ubicaban sus asentamientos son lugares donde los acuíferos son más profundos, donde también son más impermeables, por tanto no hay tan buen almacenamiento, y los lugares donde hay más recursos son sitios que están ya muy densamente poblados y donde hay un efecto también por la presencia de las viviendas que afectan estos recursos. Sobre todo que también actualmente en Cochabamba se está haciendo lo que es un urbanismo bastante agresivo en las que son las zonas de recarga. Y yo les manifiesto el ejemplo de esta ciudad porque esto aplica para muchas otras ciudades como vamos a ver. Aquí ven en esta infografía el resumen de estos servicios que proporcionan las aguas subterráneas, los servicios de aprovisionamiento, tanto para uso doméstico, agrícola, industrial, como también para fines de generación geotérmica, por ejemplo. Servicios regulatorios, como por ejemplo la amortiguación de periodos húmedos y secos, es decir, cuando haya un decaimiento de las precipitaciones, estos recursos van a ayudar a mantener la humedad y mantener los ecosistemas funcionales. También brindan servicios en lo que es la amortiguación del impacto del cambio climático, reducen también problemas de erosión y las inundaciones, también amortiguan respecto a lo que es la temperatura y la química del agua y también lo que les hablaba de ese efecto autorregulador de la calidad de la misma mediante lo que son los procesos de bioremediación o alteración natural que pueden presentarse en estos lugares. También servicios de apoyo en lo que serían los ecosistemas dependientes de las aguas, sean manantiales, lo que son los flujos de bases de corrientes, el mantenimiento de los humedales, control de la estabilidad de la superficie del terreno. Y esto es muy importante en la medida en que el agua ocupe el espacio que está destinado a ocupar en el suelo, en estos espacios vacíos, tendremos suelos que sean menos compresibles, menos afectables. En la medida que descarguemos esos acuíferos, vamos a poder propiciar un fenómeno que vamos a desarrollar, que es los problemas de subsidencia de hundimiento. Y también lo que corresponde a los servicios culturales, tanto si son por alguna naturaleza religiosa, por alguna naturaleza de algún hábito o costumbre social, incluso para fines turísticos y para otro tipo de aprovechamientos también como es el esparcimiento. Ahora, concretando, para que le pongamos número a estos recursos y lo que está pasando con ellos, según estimaciones que se hacen a través de este informe y de otras fuentes que consulté, anualmente se extraen aproximadamente más de 980 kilómetros cúbicos de agua subterránea a nivel mundial. Eso póngale número, 980 kilómetros cúbicos de agua subterránea es muchísima agua. Habrá que ver cómo esa agua que saco del sistema está en comparación con el agua que entra en el sistema. A ver cuál es el balance hídrico que se presenta de esto. A ver si estamos en una situación que tiende al déficit o si estamos todavía en algunas partes con superávit. Lo bueno es que esto es algo diferencial. No en todos los sitios estamos igual de mal, no en todos los sitios estamos igual de bien también. Y con la expansión de las manchas urbanas, donde hay menos disponibilidad de agua superficial o suministros por servicios públicos, estos recursos hidrogeológicos son la alternativa que tienen cierta accesibilidad. Aquí también hay un factor determinante que es
el económico, o sea, si las personas que requieren el recurso tienen los recursos, cuentan con el dinero para poder construir su pozo y hacerlo bien, y si también cuentan con los permisos para ello, puedan servirse de esa agua. Si no, pues van a tener que recurrir a otro tipo de alternativas. Estos recursos cuentan con limitaciones tanto por la profundidad, algunos acuíferos son muy profundos, otros son más superficiales, pero es que los que son más superficiales también presentan una limitación. Si son muy superficiales, hay una mayor posibilidad de que estos recursos ya estén contaminados. Y el agotamiento del almacenamiento de las aguas subterráneas, acompañado de un descenso de los niveles, se va a presentar cuando la descarga de aguas, es decir, cuando el agua que yo saco del subsuelo supera la recarga, es decir, al agua que ingresa. Si bien la variabilidad del clima y el cambio climático también tienen un rol, también influyen respecto por lo menos a cómo se da la recarga de las aguas y también en la demanda del agua que se pueda tener, la mayoría de los casos donde tenemos agotamiento de recursos a largo plazo son consecuencias, y aquí lo tengo subrayado en rojo, de la extracción intensiva de agua subterránea. Esta extracción intensiva puede hacerse de forma regulada, es decir, es el propio Estado el que las explota, tal vez no ha dimensionado los problemas que esto puede traer, pero lo hace el mismo, o puede ser de forma no regulada, es decir, a partir de captaciones clandestinas, de captaciones no permisadas, sobre las cuales no hay ningún control de cuántos caudales extraen, ni ellos mismos saben cuánta agua sacan, y de hecho hay muchos sitios, voy a poner el caso de Cochabamba, donde muchas viviendas, de hecho hay un sector donde se explota diariamente, incluso en las noches, agua, se saca y se saca agua y se van llenando cisternas para llevar esas cisternas a los sitios donde no hay agua ni superficial ni acceso a la subterránea. Ahora vean esta imagen que está aquí a la derecha, está de fuente de la UNESCO del 2008, donde yo les muestro lo que es la recarga de agua subterránea en relación de milímetros por año, de manera diferencial para todo el planeta, para toda el área continental. Y fíjense que solamente en algunas partes, en estos sitios donde están los colores oscuros, fíjense, parte de Colombia, de Perú, aquí parte del Amazonas, Brasil, aquí en algunas partes de Europa, en lo que es la parte central de África, la recarga de aguas subterráneas está en niveles muy altos. Pero hay otros sitios, y fíjense que estamos hablando de gran parte de Asia, de la parte más al norte de Norteamérica, incluso de algunos territorios en Sudamérica y bueno, también en gran parte de África, donde las recargas son más limitadas, son entre bajas a muy bajas. Y en algunos casos, los recursos hidrogeológicos que existen están en profundidades o muy o considerables, o son acuíferos muy limitados. Entonces, aquí ya vemos de que esta distribución del agua eh, pone tal vez en una situación más crítica a los países que igual necesitan. Muchos de los países más poblados están en esta zona donde no hay muchos, donde la recarga no es muy alta, justamente hacia esta parte de Asia. Y de hecho, Asia es quizás el continente donde más agua subterránea se consume a nivel mundial. Ahora, ¿cuáles son los efectos geotécnicos y ambientales que hay por la explotación no regulada e intensiva del agua subterránea? Fíjense, yo estoy refiriendo los dos términos. La explotación intensiva, que ya ustedes entendieron, que tiene que ver con el consumo por encima de los valores que nos puede suministrar la recarga, y la no regulada hace referencia a aquello que se hace de manera clandestina, aquello que se hace de forma oculta, aquello que no recibe un control sobre cuánto es el caudal que yo puedo explotar. Y el primero de estos casos es el riesgo de subsidencia. Y lo pongo de primero porque es quizás el más crítico, el más evidente. Y aquí hablamos del hundimiento de los suelos, que ya es una problemática mundial, es una problemática manifiesta cada vez en mayor grado, que afecta a millones de personas en todo el planeta y que tiene distintas causas. Por ponerles dos ejemplos solamente, en ciudades como Yakarta, en Indonesia y Ciudad de México, hay tasas de subsidencia o de hundimiento muy severas y progresivas que ya afectan a las estructuras que están en superficie. Esto en gran parte a los efectos de sobreexplotación de las aguas subterráneas. Es decir, imagínense
un volumen de suelo donde yo tengo la estructura granular y tengo también lo que son los espacios vacíos y esos espacios están saturados. Si yo desocupo vacío totalmente esos espacios y esos poros libres de líquido, va a haber un reacomodo, sobre todo si hay sobrecargas a nivel superficial del terreno, y entonces vamos a tener ese reacomodo, va a llevarnos a lo que es un descenso del suelo, va a haber entonces un hundimiento que puede ser diferencial y que si es muy extendido, va a generar que más grandes masas del terreno se hundan. Esto va a dañar tanto a estructuras, a edificios, como también va a dañar a lo que son elementos que estén soterrados, es decir, que vayan por bajo el subsuelo, como puede ser tuberías, alcantarillados, pueden tener problemas por eso. Les pongo en referencia lo que ocurre con España, donde la sobreexplotación de un acuífero, el acuífero Guadalentín, en Murcia, genera la tasa de subsidencia más elevada de todo el continente europeo, que alcanza valores de hasta 11 centímetros por año. Si ustedes tienen una reglita, tienen alguna escuadra, midan 11 centímetros, imagínense que cada año su casa desciende 11 centímetros del nivel que está actualmente. Y esto plantéenselo no a un año, 2 años, sino plantéense que pasa 5, 6 años, 10 años, 15 años, para que vean dónde va a estar su casa. Su planta baja va a ser un sótano. En Yakarta, nuevamente en Indonesia, el hundimiento alcanza los 28 centímetros al año. O sea, si ya lo de España es alarmante, imagínense lo de Indonesia que prácticamente lo triplica. El hundimiento del suelo, y esto también se los proporciono como dato, puede afectar al 19% de la población mundial para el año 2040, que ya el año 2040 está casi a la vuelta, ya estamos en 2025, ya no está tan lejos esto, y que ya estemos hablando de que un poco menos de un cuarto de la población mundial sea afectada por este tipo de procesos, es algo que deberíamos nosotros considerar. Este problema se asocia a otro problema también muy importante y que también involucra al agua. Es que si se generan estas depresiones, si se generan estos hundimientos en zonas que normalmente estaban más elevadas, elevamos el riesgo de inundabilidad. Entonces ya no solamente es que el terreno se me deprime, no solamente es que se me puede afectar la vivienda, sino que también cuando llueva, aparte que ya no va a haber tan buena infiltración, porque se redujo la porosidad del suelo debido a ese reacomodo de las partículas, el agua se me va a acumular en ese sitio que está deprimido. Entonces voy a tener más áreas inundables. Y sumado a estos problemas de inundación, hay todos los problemas de salubridad, todos los problemas de saneamiento que pueden generarse, epidemias, contaminación de recursos hídricos, que también es importante que tomen en cuenta. Hay otras ciudades que también están expuestas a esta problemática, y aquí les menciono algunas. Les puse quizás las que más puedan sonar, las que más puedan eh, este, asociar a urbes muy pobladas, como por ejemplo Shanghái en China, en Estados Unidos, Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago, Boston, muchas de las ciudades más importantes de Estados Unidos, y en Japón, Tokio, que de paso de ser importantes son muy pobladas. Y entonces les hablaba de que cuando yo extraigo mucha agua o extraigo toda el agua de un acuífero, la carga que ya representa la columna litostática, o sea, todo el material que está por encima de esta zona del acuífero, más las edificaciones y cualquier cosa que esté sobre él, ya van a incentivar que ese reacomodo produzca lo que se denomina un proceso de consolidación, el cual va a iniciar al momento que estamos haciendo la explotación del agua e implica que una porción de esa agua que yo extraigo no proviene de los propios acuíferos, sino de estratos que tienen la capacidad de comprimirse sobre ellos, y estos son los acuitardos. Entonces, si yo comprimo los acuitardos y les exprimo el agua que tienen, aquí va a haber entonces que se va a generar este proceso en consolidación, se va a perder más la permeabilidad, la tasa de infiltración se va a reducir mucho más, y ese es otro problema que tenemos. Vamos a tener terrenos que, como estos, van a ser menos húmedos y terrenos que van a tener menor capacidad de almacenar agua. Según esta ONG, la ONG 2050 cuenta, la extracción de agua genera en superficie del terreno una depresión de volumen igual al del agua extraída. Y este efecto es prácticamente irreversible porque los suelos no recuperan su volumen original una vez que yo los descargué. Es decir, estas deformaciones yo no las puedo echar para atrás. En algunos casos, cuando se detectan
estos procesos de subsidencia mediante algunas técnicas, como pueden ser, por ejemplo, inyecciones de consolidación, haciendo algún tipo de recalce en las estructuras, puedo regular o puedo ya contrarrestar el avance de los mismos y hasta en algún punto puedo revertirlos. Pero el terreno que ya se hunde, hundido queda. Por esto, la extracción de agua subterránea produce un abatimiento piezométrico en cada punto del subsuelo e impone el mismo un incremento de esfuerzo compresivo de magnitud igual a dicho abatimiento. Entonces, fíjense que hay una relación entre la extracción de agua que yo hago y cambios mecánicos, cambios a nivel de la naturaleza o de la resistencia del suelo ante los esfuerzos que implica todo el material que está sobre él. Por eso es que se genera este proceso de consolidación, este proceso en el cual se densifica el suelo o el subsuelo a cierta profundidad en el lugar donde dice la extracción. Aquí en este proceso, fíjense, tenemos aquí un volumen de suelo en el cual tenemos un arreglo de las partículas y tenemos una alta porosidad. Esta porosidad está totalmente saturada. Aquí todos estos espacios así están cubiertos con agua en este punto. Pero si yo empiezo a hacer la extracción y esta extracción no se controla, no se mide, fíjense que en la medida que yo voy sacando agua, los granos, las partículas empiezan a acomodarse, empiezan a acercarse más. Esto va densificando el suelo, pero va reduciendo el volumen que éste ocupaba. Y si el volumen ya se pierde, pues ya entonces el agua que puede entrar aquí en este terreno también se pierde, hasta que llega un punto en donde esto ya está bastante comprimido, está bastante, eh, de cierta forma, compactado. Y no es que la porosidad se elimina, pero sí se reduce bastante. Y más allá de que se pierde la porosidad total, la porosidad efectiva se ve afectada y entonces el agua pues tampoco tiene mucha posibilidad de poderse movilizar. Aquí lo ven de forma ilustrada. Tenemos este pozo, estoy sacando agua, con el tiempo si yo no, si yo saco más agua de la que ingresa, pues todo esto queda vacío y pues se produce, así como ocurre con las pruebas de bombeo del cono de abatimiento piezométrico, el cono de presión, bueno, pues vamos a tener como el cono de presión, pero directamente sobre la superficie topográfica. Y fíjense en este gráfico que tomo, estos dos gráficos que tomo de Hassan, un trabajo bastante reciente, del año 2023. Aquí les muestro el porcentaje areal de países en los cuales la subsidencia supera 1 centímetro anual. Y fíjense, tenemos, por ejemplo, que es Taiwán, Bangladesh, Uzbekistán. Bueno, Taiwán es uno de los que más área está afectada. Tenemos China, por ejemplo. Bueno, todos estos países están en el continente asiático. Y vean qué ocurre acá, el efecto ya no solamente de lo que se sienta, sino de lo que es la pérdida de almacenamiento de agua debido a la consolidación, a este proceso que estamos escribiendo. Y esto expresado en kilómetros por año. Y fíjense que los países que están más afectados de esto, aquí está China, aquí está Estados Unidos, está Irán, está México, bueno, está la India, aquí están muchos de los países con la mayor población a nivel mundial. Entonces, estos países que tienen la mayor población a nivel mundial y que son muchos los que hacen mayor uso de los recursos hidrogeológicos, son los que están perdiendo la mayor capacidad de almacenamiento. Ese es un escenario que debería preocupar bastante. Ya vieron todos los servicios que se asocian al agua subterránea y lo importante que es para la seguridad hídrica, para la alimentación, para trabajos dignos, para todo lo que comentábamos previamente. Y fíjense cuáles son los países que están más afectados por esto. Ahora, otras ciudades latinoamericanas donde también estos procesos de subsidencia se han manifestado, y aquí solamente les menciono algunas, en México, ciudades como Querétaro, Toluca, Celaya, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes, Mexicali y Durango. En Bolivia, Cochabamba y Tarija, bueno, Cochabamba que fue el lugar donde yo inicié esta investigación, justamente estudiando el efecto que tiene esta explotación intensiva y no regulada en los 5 municipios que constituyen el Valle Central de Cochabamba, en el cual ya se está empezando a manifestar también problemas de subsidencia y bueno, y la población no lo sabe. En el caso de Bogotá, en Colombia, en una zona de Bogotá que se denomina en Puente Aranda, en Chile, y aquí hay un caso interesante, porque uno de los lugares donde se está manifestando esta subsidencia es en el Salar de Atacama. Salar de Atacama, donde hay explotaciones de las termolas de litio,
y que ocurre que bajo ciertos métodos de extracción de litio de la salmuera y de otros componentes evaporíticos, se genera un agotamiento de los acuíferos porque se bombean desde su lugar de acumulación y eso genera estos fenómenos que ya describí. Particularmente lo que son las técnicas de explotación o de concentración de sales mediante el uso de piscinas evaporíticas tiene una altísima incidencia sobre la reducción de los recursos hidrogeológicos y esto se puede asociar entonces a estos problemas de reducción del almacenaje de los acuíferos. Y esos sitios, estos salares, que ya por denominación, ya por entendimiento de los procesos geomorfológicos y climatológicos que ocurren allí, son lugares normalmente secos. Es decir, la tasa de evaporación o de evapotranspiración es superior a la tasa de precipitación que se tiene y por eso que desaparezcan los recursos hidrogeológicos ya es algo bastante grave porque es un efecto irreversible y puede llevar entonces a la desaparición de esos humedales de salmuera. También en las poblaciones de Rancagua y Maipú en Chile también se han presentado problemas como estos. En Uruguay también ahí ya se está empezando a estudiar que esta es una problemática también que puede ocurrir. Justamente Uruguay desde el año 2018 inició un problema de crisis hídrica que llegó, pasó de estrés hídrico a un agotamiento del recurso y que esto se agudizó entre los años 2022 y 2023 y fue bastante severo para este país. Les muestro aquí el caso de lo que está ocurriendo en China, en Shanghái, lo que es la subsidencia que se produce. Piensa que están los recursos hidrogeológicos. Aquí hay un sistema de fallas en todo este terreno. Y como estas son ciudades muy populosas y ciudades que tienen poco acceso a agua potable o agua de buena calidad a nivel superficial, recurren a la explotación del agua subterránea, pero en la medida en que van sacando agua del terreno, entonces se genera una subsidencia generalizada, diferencial pero generalizada en la ciudad. Entonces la ciudad se está hundiendo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Tal como escribí más adelante, que aparte de que se reduce la capacidad de almacenamiento en estos acuíferos y que se me consolida el terreno, que se va haciendo menos permeable, al haber una menor capacidad de infiltración en el terreno, voy a tener también de que estos terrenos van a ser más inundables. En aquel caso, también esto mediante el proyecto ARCET del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, se han hecho estudios, y es una de las cosas interesantes que también les planteo, que a través de sensores remotos se puede hacer un monitoreo de estos fenómenos de subsidencia, y aquí pueden ver cómo se va haciendo el seguimiento a un proceso de subsidencia del terreno en la región de Pomona, en California, bueno, Los Ángeles, uno de las ciudades que también está afectada por estos problemas, y fíjense lo notorio que se va generando y lo extenso que esto va haciendo. De igual forma, bueno, les muestro otras diapositivas donde ven los procesos que inician de manera silenciosa, porque una vez que se produce el colapso, una vez que se genera ese hundimiento, que no necesariamente va a ser gradual, puede ser así de golpe, que pueden tener consecuencias bastante lamentables. Otros problemas que están asociados también, otros efectos asociados a la explotación no regulada e intensiva de las aguas subterráneas, está el riesgo de modificación de los patrones de drenaje superficial y subterráneo. Y si bien ya describimos toda la problemática asociada a la subsidencia, al hundimiento, esto tiene también relación con esto que vamos a escribir, porque esta subsidencia puede interferir con los sistemas de drenaje naturales por los caminos que ya estaban trazados. Recuerden que el agua va a buscar los sitios menos tortuosos para poderse desplazar. Eso va a crear depresiones susceptibles a inundaciones. Eso es la afectación a nivel superficial que vamos a tener, pero a nivel subterráneo también van a haber problemas porque debido a ese asentamiento, estos fenómenos de consolidación, va a haber una obstrucción, una interrupción o desaparición de los canales de tránsito que existían para el flujo, en lo que son las recargas laterales y también lo que eran los flujos que se desplazaban verticalmente. Ya no solamente el proceso de percolación y filtración en el suelo se puede ver afectado, sino que incluso también los procesos o los fenómenos de capilaridad que ocurren en la zona badosa también se pueden afectar por ello. Adicionalmente, el bombeo excesivo del agua subterránea va a generar un abatimiento de nivel freático. Esto puede afectar a las capas superficiales respecto a la humedad natural que estas tienen y hacer que lugares donde los niveles freáticos dejan someros y se aprovechan para la agricultura empiecen a perder su fertilidad, empiecen a perderse cultivos debido a esto. Además, que va obligando
a que si vamos agotando los recursos que están más superficiales, entonces yo voy a ir profundizando cada vez más en la búsqueda de esos recursos. Aquí en la imagen, esta iniciativa internacional llamada Groundwater Project, puede ver la red de flujos de agua subterránea en una sección transversal, vertical y dimensional, la que es un sistema que idealmente lo consideramos homogéneo e isotópico, que está limitado en el fondo por una capa impermeable. Entonces, este tipo de efectos topográficos, estas barreras que se me producen también de manera no deseada, pero como consecuencia de, de estos fenómenos de explotación, van a hacer que se puedan alterar estas redes de flujo que existían y que tengan que reacomodarse. Entonces, aquí ya no solamente yo voy a generar la perturbación y que modificó la red, sino que puede hacer que sitios donde surgía agua ya no salga, entonces con estos agotomanantiales, y puede afectar lo que es la alimentación de un cuerpo superficial, o puede hacer también que ya el agua simplemente que de manera lateral se iba a desplazar para generar la recarga de un acuífero, no, ya no se recarga. Otro riesgo que tenemos, el de salinización de acuíferos. Esto muy importante en lo que es la explotación de los acuíferos costeros, porque de aquí se genera una zona de transición, una barrera entre lo que es el agua subterránea dulce, por llamarla de esta manera, y lo que es el agua salina, están separadas por esa zona de transición. Por la medida en que yo agoto el recurso hídrico de ese acuífero, yo voy a producir o voy a facilitar que haya una intrusión de agua salada, que haya una pluma salina que pueda ingresar al acuífero y por tanto me la contamine, porque no solamente es que me va a afectar aumentándome la concentración de sal, sino que otras sustancias, otros solutos que van a estar también presentes en el agua salada, van a cambiarme la fisicoquímica del agua en ese sitio. Entonces, va a haber una alteración del equilibrio hidrogeológico y eso va a representar una fuente de altísimo peligro para el agua potable. Porque si después yo saco esa agua, voy a verme la necesidad después de hacer un tratamiento. Fíjense que la crisis que le mencioné en Uruguay fue tan severa que debido a la problemática de escasez que hubo, tuvieron que tomar agua directamente del Río de la Plata, agua salina, y tuvieron que conducirla de forma normal para el suministro doméstico, agua salada, porque no tenían otra cosa que darle a la población. Estas sales, en el caso de lo que son las tomas continentales, ya no estamos dando necesariamente la parte costera, sino que pueden estar en zonas agrarias, pueden provenir de los fertilizantes que se utilizan para el mejoramiento de los terrenos y que en aquellos lugares donde haya una alta proporción de suelos agrícolas pueden contener tasas muy altas de salinización. Es decir, los fertilizantes, no todo el fertilizante lo aprovecha la planta, parte del fertilizante es arrastrado por el agua que se va infiltrando y va llegando hasta el nivel del acuífero y por tanto se puede ir acumulando allí. Por otro lado, la excesiva extracción también puede permitir el ingreso a las unidades hidrogeológicas de fluidos que tengan distintas geoquímicas, flujos superficiales, que alteren los parámetros normales de la composición de las aguas. Y si bien yo les hablé de que existe la capacidad, mayor o menor, dependiendo del acuífero y de las condiciones en que esté presente, para que haya una atenuación natural de la contaminación, el hecho que estas partículas, que estos solutos ingresen con estos líquidos, ya va a hacer que por lo menos la disposición directa, inmediata de ese recurso ya se merme, ya sea afectada. También tenemos, y justamente esto asociado a este último comentario, el riesgo de contaminación de acuíferos por infiltración, que en los casos de pozos someros en terrenos muy permeables, la generación de poros no saturados permite el ingreso por infiltración de aguas superficiales con potencial contaminación. Tenemos también lo que sería el riesgo de agotamiento, que va a ser la principal causa de la sequía de los pozos subterráneos debido a la sobreexplotación del agua, la cual, si yo no fiscalizo, si no regulo cuánta agua estoy sacando para poder poner un control, decir, mire, según las pruebas de bombeo, según las mediciones que tenemos, según los monitoreos, usted no puede explotar más de este caudal por hora, o este caudal por día, o este caudal acumulado a la semana. Tiene que haber un control sobre esto. Eso puede entonces, si no se regula, llevar a que se agoten los recursos de manera permanente e irreversible, con lo cual ustedes en ese momento sí me van a creer cuando yo les digo que lo que nos enseñaron en la escuela, que el agua es un recurso renovable, inagotable, no es tan cierto. Y hay otro riesgo, que este es un poco más particular y depende de la mecánica y del el tipo de mecanismo de falla que se puede presentar en los suelos,
con el cual si se pierde demasiada humedad en el terreno, si se genera mucha desecación en un terreno naturalmente humedecido en cierta proporción, podemos también eh, producir que se generen algunos fenómenos de inestabilidad y por tanto puede haber también algunos movimientos de masa que estén asociados a esto, a esta variación en negativo del agua en el terreno. Ahora les voy a mostrar aquí algunas capturas de unos reportajes y información también que considero en internet. Puede ser de interés para ustedes. Fíjense, esto lo señala esta cadena de noticias de la Universidad de Chile. Dicen los acuíferos podrían agotarse en la mayor parte del mundo entre 2040 y 2060. No estamos tan lejos ya de esto. Aquí, esto también de Chile, áreas del suelo de Santiago se hunden hasta 25 milímetros al año por la explotación de aguas subterráneas y la sequía. Esto relativo a la crisis de agua potable en Uruguay. Dicen que aunque Uruguay tiene una crisis de agua, no le falta agua. El problema es que Uruguay tiene una falta de agua potable debido a la sequía y el uso excesivo de las aguas subterráneas eh, y el uso excesivo de las aguas subterráneas, dice acá. Hay medidas que el país puede tomar para ser más resiliente. Esto, como les digo, igual que el país necesariamente tuviese que emplear recursos que no serían los que normalmente se le proporcionaría a la población. Es decir, agua salada se les tuvo que dar. Incluso hubo un día, y eso fue un hito a nivel de lo que es este siglo, porque Montevideo fue la primera capital a nivel mundial en lo que va de este siglo, que tuvo un día en el que no tuvo agua toda la ciudad. Tenemos aquí esta otra información de España, dice la sobreexplotación de los acuíferos para el regadío, hunde el suelo y agrava el riesgo de la España inundable. La extracción intensiva del agua convierte el territorio centímetro a centímetro más vulnerable a las avenidas torrenciales y la subida del nivel del mar. El hundimiento acumulado suma más de 2,7 metros en 14 años, como les decía. Después dice, pero 25 milímetros no es nada al año. Fíjense aquí, en 14 años 2,7 metros, casi 3 metros se ha hundido en algunas partes del territorio español. Luego, aquí en esta otra noticia, también de Europa, nos dicen, de España también, esta agua subterránea hace que millones de personas vivan en sitios que se hunden. Es decir, hay una dependencia, es un círculo vicioso. Necesito el agua, pero la saco y tengo problemas por ello. El Instituto Geológico y Minero de España publicó en esta revista en Science el primer mapa global de subsidencia del terreno por protección de agua subterránea, y aquí hablaban de un aproximado de 1.200 millones de personas que son afectadas por esto que les menciono. Acá en captura de Infobae, el fenómeno oculto que cambia la forma de las costas en todo el mundo, y nos hablan de un estudio de la revista Scientific American que confirma la relación entre la gestión de acuíferos y la vulnerabilidad de las zonas costeras ante el cambio climático. Dicen que la extracción de agua subterránea está modificando la elevación en regiones costeras y representa un desafío para la infraestructura y la adaptación al cambio climático. Nos señalan lo que pasa en la costa de Sudáfrica, donde dicen que un fenómeno reciente cambió la perspectiva sobre los movimientos del terreno en entornos costeros, porque en este periodo entre 2000 y el año 2021, mediciones satelitales como las que les mostré, que lleva el programa ARCE y otras menciones hechas con GPS en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, detectaron una elevación de aproximadamente 6 milímetros en la superficie terrestre, según este artículo, y este fenómeno coincidió con la merma de las reservas de agua y periodos de sequía. En 2018 la ciudad estuvo a punto de quedarse sin agua y fue una crisis documentada también. Bueno, aquí hablan de una elevación, realmente esto tendría que ser una depresión, hubo más bien un hundimiento del terreno. Aquí en esta otra publicación de este periódico La Vanguardia de Castilla-La Mancha en España, la explotación intensiva de los acuíferos puede degradar su calidad según geólogos. Dicen la explotación intensiva de los acuíferos, que está muy concentrada espacial y temporalmente, podría degradar la calidad de estos acuíferos fuertemente. El Colegio de Geólogos señaló que en algunas zonas costeras se está produciendo una explotación intensiva de los acuíferos, de una circunstancia que podría producir una intrusión salina del agua del mar en el acuífero, degradando considerablemente su calidad. Para que vean que las cosas que yo les estoy mencionando ya están pasando, no son potenciales a futuro, ya están ocurriendo. Y acá, con esto ya voy terminando, estas notificaciones de medios en Bolivia, fíjense el caso de Tarija, reservorios de aguas subterráneas en Tarija están siendo sobreexplotados, esto altera el ciclo hídrico. Tarija es la ciudad, es la región del país donde se producen los vinos, donde están todos los viñedos, entonces se utiliza bastante agua para riego,
y esa agua para riego se aprovecha desde recursos subterráneos. Piensa que nos hablan que en la ciudad de Cochabamba, el lugar donde yo hice mi estudio, donde la crisis es más severa, nos indican que el 60% de los pozos, de los cuales apenas un tercio de ellos aproximadamente son registrados, cuentan con una licencia de explotación, del 60% de los pozos del país están en ese territorio. Y aquí en noticias, y ustedes si van viendo las fechas, van a ver que estos son fenómenos que ya tienen un rato reseñando, nos dicen que el caudal de pozos disminuye a causa de la sobreexplotación. Todo esto, pues, cosas que debería preocuparnos. Y bien, ya con esto yo concluyo lo que es el contenido que tenía para ustedes con este seminario. Agradezco su atención y pasamos ahora a lo que pueden ser las preguntas, las consultas, los comentarios que puedan tener. Adelante, muchachos. Bueno, si es que hubiera alguna pregunta, ¿no? Pueden ser por chat, pueden también encender el micrófono si así lo desean. Creo que por ahí ya vamos teniendo preguntas. Permítanme, ya justamente ya las voy a leer. Bueno, por aquí nos preguntan, ¿qué medidas deberían tomarse en caso de que haya subsidencia? Bueno, primero hay que ponerle un número, hay que medir qué tan severo es el problema. Esto implica que tenemos que hacer un monitoreo, hay que hacer un control geodésico, un control instrumental de este problema para ver qué tan grave es y hay que determinar también a qué se asocia. Si está asociado a una explotación intensiva de recursos hídricos, pues lo primero que habría que hacer es cesar o reducir el volumen de agua que estamos descargando. Por otro lado, ver a qué profundidad se está generando el problema para que podamos definir también la intervención que pueda realizarse. En algunos casos, pues no hay más nada que hacer, sino simplemente desocupar el terreno. Creo que tenemos algo más por acá. ¿Tiene información sobre acuíferos y sobre explotación en Caracas? Bien, en Venezuela no hay una reseña directa, por lo menos reportada, de lo que sean problemas de subsidencia asociados a la explotación de aguas subterráneas. Sí lo hay en lo que corresponde a la explotación de recursos de hidrocarburos, que justamente es lo que ocurre en la costa oriental del lago, en toda esa zona de lagunillas, en todo ese lugar de allí donde ya existe incluso un dique, que por la explotación intensiva de hidrocarburos, que será un fenómeno eh, eh, bien parecido a este que estoy describiendo, porque ocurre a mayor profundidad, pues igual se va generando ese asentamiento del terreno. Sin embargo, sí sé que en Caracas hay muchos pozos privados, pozos que no están reportados. Es importante que sepamos que la, los recursos del subsuelo, los recursos hídricos, tanto los superficiales como los hidrogeológicos, eh, son recursos que están bajo la autoridad del Estado, su administración, salvo que la ley establezca algo distinto, no sé, dependiendo del país, el territorio en donde ustedes estén, pero el aprovechamiento de los recursos tiene que hacerse mediante un permiso, tiene que hacerse estudios para ver qué tanto puedo aprovechar, tiene que haber un plan de control, de monitoreo, de mantenimiento del pozo, tiene que haber una regulación y en caso también tiene que haber hasta un pago por el uso de esa agua. Y aquí una de las cosas también importantes es que un acuífero no solamente se puede afectar por todo esto que les mencioné, sino que la propia construcción del pozo, si no se hace de forma correcta, ya puede generarle un daño. Vamos a ver qué más preguntan por acá. No hay un control sobre los pozos que se están perforando en la capital. Se están perforando muchos pozos en Caracas y no hay control. Bueno, seguramente, así como en Cochabamba, y seguramente esto no sea del desconocimiento, por lo menos oficial del Estado. O sea, seguramente las autoridades tal vez lo sepan, pero a veces parte pues, de la solución que ellos plantean es mirar para otro lado, porque si ellos no están en la capacidad de suministrar el recurso, que sería su responsabilidad llevarlo, pues es como que, bueno, si este ciudadano tiene la posibilidad de resolverse el problema y no me molesta que lo haga. Pero sí puede haber un problema en particular porque el Valle de Caracas, en gran parte de él, ya son zonas de recarga. Y si ya yo estoy consumiendo los recursos de las zonas de recarga, es agua que tendría que migrar hacia cotas inferiores,
no va a llegar y eso va a generar problemas de déficit hídrico a nivel subterráneo en otros lugares. ¿Alguien más por allí, muchachos? Aquí nos dice Nicolás Trotsky Beco, buenas noches. Se suele decir que en la actividad minera el agua que usan en gran medida se reutiliza en el sistema disminuyendo la explotación de los acuíferos. En su experiencia eso es correcto. Hacia eso se apunta. Los nuevos procesos y estándares de lo que es la minería sostenible, y esto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, también ya van haciendo o van forzando que las empresas, tanto por reconocimiento directo como porque la ley así les obliga, hagan menor uso de lo que sería el agua fresca. Por lo menos en Chile hay una muy fuerte fiscalización en cuanto a lo que es el agua fresca que pueden utilizar para procesos mineros. Eso lleva a que muchas mineras adquieran sistemas de potabilización o de desalinización y aprovechen agua del mar que no está regulada, no está fiscalizada para esto, la usen para sus procesos mineros o incluso extraigan agua y la recuperen tanto de las escorrentías como de los relaves. Esto no solamente es porque, qué bueno, qué ambientalistas que son. Obviamente, pues puede haber también un poco de esto, sino que el agua o el acceso al agua por fuentes superficiales continentales o por fuentes subterráneas continentales también, en zonas donde hay un conflicto de uso, donde hay pocos recursos y hay poblaciones, les sale muy caro a las minas. Entonces, les termina saliendo a largo plazo más económico y además que es más seguro. Por ejemplo, las presas de relave operan de forma más segura en la medida que menos agua tengan y esta agua que la pueden recuperar de los relaves, la pueden reutilizar en otros procesos, les termina siendo más efectivo en mediano a largo plazo a las minas hacerlo así. Por aquí hay otra pregunta de Víctor Daniel Guamani. Dice, en términos de explotación de agua subterránea, las localizaciones en San Martín, Perú, tienen un nivel muy elevado y estos, al no contar con tubería de agua potable, proceden a la perforación. Estos podrían ser un indicador para iniciar un monitoreo o implicaría que las autoridades tomen cartas para prevenir o minimizar si existe una sobreexplotación. No entiendo muy bien la pregunta, si quieres puedes activar el micrófono, pero lo que entiendo o lo que logro deducir de esto, tú me estás hablando de que se extrae mucha agua, que hay muchas tomas, tal vez ilegales, de agua del terreno. Y bueno, parte de lo que tendrían que hacer las autoridades, esto un poco se intentó hacer en Bolivia, es hacer un censo de las captaciones, un censo de los pozos que existen. Primero tienen que saber cuántos pozos hay y luego tendrías que saber cuánta agua explota cada pozo. Con eso puedes hacer un aforo de forma indirecta del agua que se está extrayendo. Y como el dato que sí puedes manejar aproximadamente es el de la recarga, que lo asocias a las precipitaciones que sí puedes registrar y a los coeficientes de escurrimiento y de infiltración que tengas por los tipos de suelo, para muchas metodologías, puedes ver lo que esté del otro lado del balance. O sea, si yo tengo las recargas y conozco las salidas, yo puedo entonces deducir cómo es mi balance hídrico para ese sistema. Menciona por acá Antonio García, en la universidad hice prácticas y cuando realizaba el monitoreo en el pozo, de allí de la universidad, el agua tenía una alta cantidad de sólidos y alta salinidad. Eso es indicador de una infiltración en el acuífero. No necesariamente es posible tal vez que tu acuífero por condiciones naturales ya tenga alguna disolución de ciertos minerales que ya constituyan sales, pudiese ser eso. O si puede ser también que haya algún problema de infiltración. Para que tú hables de un fenómeno de contaminación, tendrías que tener el registro de cómo era ese cuerpo de agua antes para que tú veas la variación o la alteración en las propiedades que tenían o en la composición o en la concentración de ciertos componentes que te permitan definir que ya hubo ahí ese fenómeno de contaminación. Aquí me dice Manuel, en varios sitios donde se han perforado pozos, las aguas tienen un alto contenido de hierro. ¿Cómo se puede hacer para bajar el contenido de hierro? Bueno, es que depende también acá de qué piensas hacer con el agua. Si el agua la piensas extraer e inmediatamente consumirla, bueno, es poco lo que puedes hacer, pero si el agua la puedes colocar en un decantador o en un tipo de sistema de control, hay maneras de hacer que ese hierro, porque esos minerales pesados pueden precipitar, se puedan filtrar y se reduzca la cantidad de hierro que está contenida en el agua. Esto existen varios sistemas. En lo que son las tomas directas para tuberías en edificios, termina con el tiempo generando problemas porque las tuberías, tanto por el hierro como por la concentración de calcio, van perdiendo diámetro efectivo. Y entonces se pierde lo que es la captación o el ingreso del agua en ella. Aquí menciona Antonio también, en complemento a la intervención que hizo,
Claro, porque está cerca de las parcelas donde los estudiantes de agronomía, ingeniería agrícola realizan sus estudios y probablemente utilicen fertilizantes. Pero esa es una potencial causa. Ahí habría que hacer el estudio, quizás en un cuerpo de agua que esté fuera del perímetro por el cual ingresan o donde pueden infiltrarse estos fertilizantes, a ver qué composición tienen y si forma parte del mismo acuífero y hacer entonces también el análisis en esa zona donde tú estás mencionando para poder definir si hay ese efecto o no de esa infiltración. Es muy probable que sí, pero yo con la información que me está dando, pues no lo puedo aseverar directamente. No sé, muchachos, si hay algo más. De verdad que, bueno, bien contento por toda la alta participación que hubo de personas en este taller. Veo que sí ha sido de interés. Y bueno, llamo a la reflexión respecto a esto, porque tal como lo estamos viendo, yo les mencioné algunas ciudades, algunas regiones de Latinoamérica donde este problema ya se está manifestando, lo cual no implica que en otros sitios no pueda manifestarse. Ya vieron qué es lo que hace falta y qué tipo de problemas puede haber, y entonces simplemente hay que ponerse a estudiar y a fiscalizar qué pasa con el agua, qué se está haciendo con el agua subterránea. Bueno, de mi parte creo que sería todo. Agradezco a Esconvial. No sé, última oportunidad si es que hay alguna otra pregunta. Ajá, aquí me dice Juan Carlos Yauli Guayguacure. Ingeniero, buenas noches, soy estudiante ambiental y hay un reglamento de normativa para las aguas subterráneas cuando se contaminen. ¿De dónde eres primero? De Arequipa. Bueno, en Perú hay reglamentos que protegen los recursos, sobre todo en las áreas mineras que existen, y también hay estándares, debe haber una normativa respecto a la calidad del agua, que te establezca cuáles son los parámetros que permitan definir si un agua es apta o no para consumo. Por aquí nos dice Manuel, gracias Miguel, felicitaciones, gracias a ti. Y nos dice Víctor Daniel Guamani, en términos legales ambientales, se le puede negar la posibilidad de perforación a una empresa y cuáles serían los motivos que sustenten ese rechazo frente a una entidad judicial o administrativa. Bueno, vamos por partes. Lo primero, sí, los recursos que están en el subsuelo son potestad del Estado. Tú puedes decirme, bueno, dependiendo de lo que el estatuto legal diga también en cada país, de pronto en la parcela donde yo resido, bueno, el río que pasa por esa parcela yo lo aprovecho, el río y el agua que está en el subsuelo yo la exploto hasta cierto punto, y tal vez esa explotación no va a ser significativa, pero si ya, por ejemplo, yo represo ese río, o si ya yo coloco una batería de bombas allí, sí va a haber un efecto, y lo más probable es que yo necesite de un permiso por parte de la entidad ambiental o la responsable de las aguas para que yo pueda hacer esa afectación. Porque ya es caer agua del subsuelo ya es una afectación al caudal que estaba ahí almacenado. Entonces habría que ver qué ley o qué normativa aplica, pero en el caso que tú mencionas que es una actividad industrial, bueno, ahí no solamente es del aprovechamiento, sino el potencial riesgo de degradación del recurso. Porque el agua que estás aprovechando, después, ¿qué vas a hacer con ella? La piensas devolver al ciclo ecológico, la vas a vertir libremente, aunque esté contaminada, la vas a tratar, ¿qué vas a hacer al respecto? Eso también habría que observarlo. Y bueno, si el estatuto legal de tu país indica que es el Estado el que permite y el que define, sí, efectivamente te pueden restringir, no lo usas porque no cumpliste los requerimientos, no presentaste el proyecto, no mostraste que puedes garantizar que no vayan afectaciones o el caudal que tú quieres explotar excede el que se requiere para otras actividades, entonces hay un conflicto de uso y ya por allí te eviten o más bien te restrinjan a un caudal máximo que puedas usar. Dice John Yulka, están los ECAs para la calidad de agua subterránea en el Perú. Me imagino que es algún tipo de instrumento que hay allá. Me disculpan, bueno, no soy tan conocedor de los reglamentos particulares de cada región. Pero en líneas generales sí habría, y si no, a nivel internacional también hay normativas para protección de agua, sobre todo cuando son recursos que son transfronterizos. Es decir, por ejemplo, un río que pasa por varios países, o un río que comparte fronteras con varios países, o incluso acuíferos que están parte en un país y parte en otro país. Bueno, ahora sí, muchachos, nuevamente muchísimas gracias. Nuevamente también les voy a poner aquí las redes en pantalla por si les interesa revisarlas. Me faltó compartirles
el perfil de ResearchGate, pero bueno, por ahí me pueden buscar Miguel Ángel Morales en ResearchGate y pueden descargar, ahí hay varios trabajos de biología que he publicado y otros más que están por salir, para que si tienen interés los descarguen y los lean. Creo que por ahí había alguien más que estaba levantando la mano. No, no, no había más nada. Listo. Entonces, nuevamente y finalmente ya, gracias a Gesconvial, gracias a todos ustedes y que pasen muy buenas noches. Por cierto, estamos por iniciar un curso sobre hidrogeología minera y técnicas de remediación ambiental de aguas contaminadas, que si ustedes están con interés de poder participar en él, por favor pónganse en contacto con Gesconvial para que puedan inscribirse o obtener información sobre el curso. Ahora sí, hasta pronto. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias por habernos compartido todos sus conocimientos, que estamos seguros que ha sido de mucho provecho para cada uno de nuestros participantes. Yo me estaría quedando con los participantes para proceder a realizar las dos dinámicas que tenemos preparadas esta noche. Reiteramos el agradecimiento, ingeniero, y ya nos estaríamos encontrando en la primera clase de hidrogeología. Muchas gracias, ingeniero. Bien, estimados, vamos a dar inicio en todo caso con nuestras dinámicas. Voy a proceder a compartir pantalla y me van confirmando por favor por el chat del Zoom si pueden visualizar mi pantalla. Listo, y me van comentando, estimados, por favor, si pueden visualizar mi pantallita mientras les voy explicando de qué va relacionada esta primera dinámica. Bien, en esta oportunidad, por haber participado del webinar, queremos ofrecerles un 50% de descuento por haber participado del evento, para que así puedan ustedes, aquellos que todavía no se han inscrito al curso, puedan realizar su matrícula haciendo una inversión de 160 soles, que sería el costo, ¿no? A mitad del costo de la inversión general para el curso especializado de hidrogeología aplicada a la minería y técnicas de remediación ambiental. Bien, estimados, esta promoción con este descuento va a estar vigente durante estos próximos 10 minutitos que vamos a empezar en breve, y para ello también les voy a compartir por el chat del Zoom lo que es el enlace para que puedan inscribirse y matricularse así del curso. Recuerden que esta dinámica va a estar solamente habilitada durante estos próximos 10 minutitos que empiezan a correr a partir de este momento. Transcurrido este tiempo, estimados, la inversión regresa a su monto original, que sería de 320. Igualmente, estimados, en el enlace que les acabo de compartir, van a poder ustedes visualizar para que puedan llenar sus nombres. Al momento de matricularse, van a seleccionar lo que es la modalidad avanzada y van a subir su comprobante respectivo del pago del 50% de descuento. Bien, estimados, ir comentándoles mientras va transcurriendo este tiempo que nuestro curso de hidrogeología está programado para iniciar el miércoles 29 de octubre. Recuerden que nuestros cursos son 100% virtual y se realizan de manera en vivo para que tengan ustedes una interacción directa con nuestro docente. Aquellos que se estén matriculando con el descuento ya del 50% y van a automáticamente estar matriculados en la modalidad avanzada, van a tener acceso a todo lo que es el material que se comparta durante el desarrollo de la clase, así como también el acceso a las grabaciones a manera de apoyo que se estarán subiendo al día siguiente de realizadas las sesiones. Nuestro curso contará con un total de 16 horas que se van a distribuir en 8 sesiones. Estas sesiones van a ser dictadas los días lunes y miércoles en el horario de 7:30 a 9:30 de la noche. Vamos a ir mostrando en pantalla también en lo que es el temario con todos los temas que se han distribuido en los diferentes módulos que se estarán tocando durante el desarrollo del curso. Cabe mencionar, estimados, que el curso estará a cargo del ingeniero Miguel Ángel Morales Collazos, que nos ha acompañado esta noche en el webinar. Van a poder encontrar también en el temario mayor información sobre nuestro docente, así como también la metodología de evaluación para nuestro curso. En este caso, se les pide que, al ser un curso en vivo, mantengan una asistencia mínima del 50% y realizar la presentación del trabajo que dejará el docente.
para así poder obtener una nota aprobatoria. En este caso, la nota mínima para aprobar el curso es de 14. Bueno, ahí hemos compartido lo que son los montos de la inversión. Una vez hayan aprobado estimados el curso, GESCONVIAL les estará brindando un certificado, el cual estará acreditado por 25 horas académicas, contando con un código de verificación, con el cual al momento de escanear ustedes les va a direccionar a nuestra página web para que puedan también descargar su certificado. Bien, estimados, igualmente de manera opcional, van a poder ustedes solicitar el certificado que está acreditado por el Colegio de Ingenieros por una inversión adicional de 35 soles o de $10. Este certificado lo van a poder solicitar al finalizar el curso y cuando el área académica les brinde los promedios finales. En caso el alumno no aprobase el curso, igualmente GESCONVIAL les estará brindando un certificado por participación. Bien, estimados, mientras igualmente va pasando el tiempito, vamos a revisar. Todavía estamos, va prácticamente unos 7 minutitos. Vamos a presentarles un pequeño video. ¿Sabías que la actividad minera puede afectar gravemente los cuerpos de aguas subterráneas y superficiales? Si no se gestionan adecuadamente los efluentes mineros, pueden causar contaminación irreversible. Pero, ¿cómo prevenir esos impactos y garantizar un manejo sostenible del agua en minería? El curso de hidrogeología aplicada a la minería y técnica de remediación ambiental te dará las herramientas claves para comprender las propiedades de las aguas subterráneas y los impactos que pueden sufrir debido a la actividad minera, identificar y aplicar técnicas de prospección y monitoreo de aguas subterráneas, aprender los procesos del drenaje en las minas superficiales subterráneas y los controles de afluentes mineros, dominar técnicas de remediación ambiental y estándares globales para la gestión del agua. Ya seas ingeniero geotécnico de minas, geólogo o profesional del sector, este curso te dará las herramientas necesarias para tomar las decisiones basadas en datos y contribuir a una minería más sostenible. Asegura tu crecimiento profesional y conviértete en un agente de cambio en el sector minero. Inscríbete ahora. Bien, estimados, recuerden que todavía están a tiempo para que puedan inscribirse en el curso aprovechando este descuento del 50%, donde la inversión sería solamente de 160 soles o de $50. Bien, mientras va pasando el tiempito, estimados, igualmente voy a proceder ya a compartirles el enlace también para que puedan registrarse del sorteo de las 13 mi becas, igualmente para el curso de hidrogeología. Ahí, estimados, comunicarles que una vez finalizada esta dinámica, estaremos realizando nuestro sorteo. Bien, mientras tanto, ahí vamos compartiendo nuestro enlace para que puedan ir registrándose en el sorteo de las semibecas. Igualmente, estimados, aprovechar para volver a comentarles algunas indicaciones que se dieron al inicio de nuestro webinar en relación a su asistencia. Recuerden que aquellos que están en la sala de Zoom se ha registrado de manera automática al momento que han ingresado a la sala. Siempre recomendándoles que ingresen con su nombre completo, puesto que de aquí vamos a estar extrayendo los datos para la elaboración de los certificados. Los certificados igualmente estimados los vamos a estar enviando el día de mañana en el transcurso del día a todos aquellos que han permanecido a lo largo del webinar. Al igual que la grabación, también la estamos compartiendo el día de mañana en el transcurso del día por medio del grupo de WhatsApp y también la van a poder encontrar en el apartado de nuestra página web donde indica los webinars. Bien, estimados, tomen por favor en consideración la recomendación que le hemos indicado en relación a sus nombrecitos, para que así en sus certificados pueda figurar todo su nombre completo. En caso hayan ingresado o se hayan registrado en la plataforma Zoom solo con un nombre o un apellido, recomendamos realizar el cambio. Para ello, estimados, se pueden ubicar en el apartado de la salita de Zoom donde está participantes. Ubican su nombre, estimados, y ahí al darle el cursor encima de su nombre les va a aparecer tres puntitos. Al darle clic les va a aparecer la opción para que puedan ustedes realizar el cambio de su nombre. Bien, estimados, mientras tanto vamos a ir ordenando los nombrecitos de aquellos que se están inscribiendo al sorteo de las semibecas. Vamos a actualizar el formulario. Para aquellos que nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook, igualmente comentarles que ya se compartió
el enlace para que pueda registrar su participación. Y de este enlace vamos a estar extrayendo sus nombrecitos para que también estén ingresando al sorteo de las semibecas. Vamos a ir uniendo sus nombrecitos. Ahí me comentan del área que ya han cerrado el formulario de participación del Facebook. Y tenemos ahí inscritos a 3 participantes que nos han estado sintonizando durante todo el webinar. Bien, estimados, ahí en pantalla estoy compartiendo los nombres de los que ya se han inscrito para el sorteo. Recuerden que una vez finalizada esta primera dinámica, vamos a estar realizando el sorteo y están ingresando todos aquellos que se estén inscribiendo en el enlace que he compartido para esta dinámica del sorteo. ¿Sí? Igualmente, estimados, vamos a ir revisando. Ahí todavía quedan 2 minutitos para aquellos que todavía deseen inscribirse al curso y aprovechar el 50% de descuento. Recuerden que una vez finalizado este tiempo, el precio de la inversión regresa a la inversión general, ¿sí? Que sería de 320 soles. Bien, estimados, ahí me van comentando, por favor, si ya todos se están inscribiendo en el formulario, si ya se han inscrito, para que una vez culmine esta primera dinámica, procedamos a cerrar el formulario del sorteo. ¿Sí? Una vez cerrado el formulario, estimados, del sorteo, iniciamos y ya nadie más podría inscribirse o ingresar al sorteo. Así que en caso todavía no se hayan inscrito, estimados, todavía están a tiempo para poder inscribirse en el sorteo. Ahí me va comentando el área académica que también ya tenemos a nuestros primeros inscritos al curso que han aprovechado el descuento del 50%. Estimados, a ustedes comentarles que también pueden participar del sorteo de las semibecas y en caso salieran ganadores de una de las semibecas, en su caso, esta semibeca la podrían aplicar a otro curso que tenemos en nuestro cronograma próximos a aperturarse en esta temporada de octubre y noviembre. Bien, estimados, vamos revisando, ya queda unos segundos para culminar esta primera dinámica. Me van comentando, estimados, si ya se han logrado inscribir. Allá. Estimado César, te recomiendo que nos puedas escribir a los numeritos que están en pantalla para ahí poderte brindar mayor soporte. En caso de estar interesado, estimado, y nos confirmes que sí puedes realizar la inversión del 50%, sí podríamos esperarte un tiempo adicional, estimado. No habría problema. Pero sí te recomiendo que nos escribas a cualquiera de estos numeritos que están en pantalla. Uy, me voy a pausar un momentito. Como te comentaba, cualquiera de los numeritos que están en pantalla para que podamos darte un soporte. ¿Sí? En caso alguien más estuviera presentando problemas de repente para hacer el pago, no hay problema. Acá me comunica el área académica que vamos a brindarles todavía hasta la medianoche para que puedan aplicar y inscribirse con el 50% de descuento, ¿sí? Se les va a brindar a todos esa oportunidad para que en caso estén interesados de inscribirse en el curso, puedan inscribirse aprovechando este 50% de descuento hasta la medianoche del día de hoy, ¿sí? Bien, estimados, habiendo culminado el tiempo de esta dinámica, ahora sí, estimados, vamos a proceder con nuestro sorteo. Me comentan, por favor, rápidamente por el chat del Zoom si todos se han llegado a inscribir. De lo contrario, para dar de repente unos minutitos, unos 2 minutitos adicionales para que puedan participar de esta dinámica del sorteo o en todo caso procedemos a cerrar el formulario y dar inicio. Ahí me comentan rápidamente, voy a esperar un minutito más. De lo contrario, ya procedo a cerrar el formulario. Nuestro último inscrito ha sido a las 9:35. No tengo más inscritos, ya son las 9:37. Así que tomando esto en cuenta, estimados, espero que ya todos aquellos que estén interesados se hayan inscrito en el sorteo. Bien, en todo caso, estimados, vamos a proceder a cerrar ya el formulario del sorteo. Y acá en pantalla estoy mostrando a nuestros participantes del sorteo que se han inscrito mediante el enlace que he compartido en Zoom, que son 10 participantes. Y en pantalla también ahí muestro a aquellos que nos han seguido mediante la transmisión en Facebook, que tenemos a 3 participantes. En total serían 13
13 participantes que estarían participando del sorteo en esta noche. Bien, estimados, voy a proceder a compartir mi pantalla de la ruleta. Me van confirmando, estimados, si van y la pueden visualizar. Bien, ahí me comentan, estimados, por el chat si pueden visualizarla. Mientras tanto, voy a ir copiando sus nombrecitos. Bien, ahí tenemos a nuestros participantes. Y ahora vamos a copiar los nombrecitos de nuestros participantes que nos han seguido por Facebook. Perfecto, vamos ahí a ordenar para visualizar que no se repita ningún nombrecito. Bien, ahora sí, estimados, vamos a proceder a realizar una mezcla de sus nombres. Ahí me comentan. Bien, vamos a realizar una mezcla, estimados. Y ahora sí, procedemos a girar nuestra ruletita para sacar a nuestro primer ganador. Les deseo a cada uno de ustedes mucha suerte y comienza a girar nuestra ruletita. Muy bien, nuestra primera ganadora de esta noche es Samantha Andrea Tunki Arnado. Felicitaciones, Samantha. Vamos a tomar apunte de tu nombrecito para que el área académica se esté comunicando el día de mañana contigo. Listo, Samantha. Igualmente vamos a proceder a retirarte de la relación, ya que ya tienes ganada una semibeca para el curso de hidrogeología. Y vamos a proceder a realizar nuevamente una mezcla de los nombrecitos para volver a sortear y sacar a nuestro segundo ganador de esta noche. Muy bien, entonces, Diego Amaní Saavedra, perdón, es nuestro segundo ganador. Felicitaciones, Víctor. Vamos a tomar igualmente ahí apunta de tu nombrecito para que nos estemos igualmente comunicando contigo el día de mañana. Bien. Y ahora sí, vamos a proceder también a retirarte de la relación, Víctor Daniel. Y vamos a girar nuevamente nuestra ruletita. Bien, estimados, comentarles que tenemos la oportunidad de realizar el sorteo de una semibeca adicional, pero esto siempre estará condicionado, estimados, a ver su participación en el chat. Así que en caso se estén activos en el chat y estén de acuerdo de sortear una semibeca adicional, estaremos sorteándola esta noche. Pero para ello, mientras ustedes me van comentando en el chat si están de acuerdo, de repente con un sí o con un quiero mi semibeca, entonces procederé a sortear al tercer ganador. Bien, mientras tanto, ahí me van dejando sus comentarios y vamos a realizar una mezcla de los nombrecitos para sacar a nuestro tercer ganador de esta noche. Bien, estimados, ahí atentos para sacar a nuestro tercer ganador. Muy bien, felicitaciones a Natalia Maribel Serna Farfán. Eres la tercera ganadora de esta noche. Vamos a copiar tu nombrecito y vamos aquí a anotarlo para que nos estemos comunicando contigo el día de mañana. Bien, estimados, vamos a revisar ahí el chat, si es que están de acuerdo, para realizar el sorteo. Muy bien. Perfecto, estimados. Vamos a realizar en todo caso el sorteo de una semibeca adicional esta noche. Vamos a proceder primero a retirar el nombre de Natalia, que ya ha salido ganadora de una de las semibecas, y me quedo con los nombrecitos de los últimos participantes esta noche. Vamos a realizar una última mezcla de sus nombrecitos y ahora sí, volvemos a girar por última vez nuestra ruletita
Mucha suerte y comienza a girar. Muy bien, nuestro último ganador o ganadora esta noche es Katiuska Briceno. Felicitaciones, Katiuska. Eres la última ganadora de esta noche de una de las semibecas. Vamos ahí a copiar tu nombrecito, Katiuska. Igualmente nos vamos a estar comunicando contigo el día de mañana. Bien, estimados, eso sería todo en este webinar del día de hoy. Agradezco a cada uno de ustedes por haber participado. Recuerden, estimados, que la promoción del 50% todavía estará vigente hasta la medianoche del día de hoy para que puedan inscribirse al curso con el 50% de descuento. Bien, a los ganadores reiterarles la felicitación. El día de mañana nos vamos a estar comunicando con ustedes para darles más detalle de cómo pueden inscribirse al curso aplicando su semibeca. Conmigo sería esto una próxima oportunidad y espero contar con ustedes en la primera clase del curso de hidrogeología, la cual es totalmente gratuita, es con ingreso libre. Pueden escribirnos a cualquiera de los números de GESCOMBIAL para solicitar el acceso a la primera clase. Bien, que tengan una bonita noche. Hasta luego.